Buen día. Acá voy a explicar cómo era la actividad de repaso, que como les había dicho es muy parecida a lo que va a ser la prueba. No es que van a tener las mismas preguntas, sino que va a ser más o menos la estructura y van a tener ese tipo de pequeñas trampitas que tiene la múltiple opción. Bueno, vamos con la primera. Dice, respecto a los orígenes de la filosofía. Con los orígenes de la filosofía me refería al texto. Capaz que yo ahí erré en cómo escribí los orígenes de la filosofía, me faltó el los, pero dice los orígenes de la filosofía. Ese texto lo tiene en la tarea 2, que si ustedes ven acá dice, pero veamos la clásica definición del psiquiatra y filósofo alemán Karl Jaspers. O sea, ya saben, este es un texto clásico que hay que saberlo, ¿no es cierto? Y que lo escribió Karl Jaspers, ¿sí? Estamos en la introducción a la filosofía, o sea que todavía no tenemos una ubicación temporal de esta persona. Entonces dice, opción A, fue escrita por Platón y habla de las razones por las cuales una persona comienza a hacer filosofía espontáneamente. Dice, en el título dice los orígenes de la filosofía, subtítulo, ¿qué es lo que llevó y lleva a los hombres a filosofar? Eso es de lo que va a tratar, o sea, por qué una persona se pone a hacer filosofía espontáneamente. Esto estaría bien. Lo que está mal es que fue escrita por Platón, porque como vimos recién, es escrita por Karl Jaspers. 2. Fue escrita por Karl Jaspers, bien, y dice que las situaciones límites son aquellas situaciones que no podemos controlar. Entonces nos vamos a situaciones límites y dice, plantea las situaciones límites. Según Karl Jaspers, el hombre puede mirar hacia afuera de sí, hacia el mundo o hacia adentro de sí, hacia sí mismo. Cuando su mirada se vuelve hacia sí mismo, entonces toma conciencia de su situación en el mundo, no puede saberlo todo, no puede tenerlo todo, no vivirá para siempre, etc. Y eso le provoca angustia, que no es otra cosa que una conmoción interior y lo lleva a formularse nuevas preguntas sobre sí mismo. Bueno, estamos siempre en situaciones, las situaciones cambian, las ocasiones suceden, pero no se las aprovecha, no vuelven más. Puedo trabajar por hacer que cambien determinadas situaciones, pero hay situaciones que son por su propia naturaleza permanentes. El hombre no puede dejar de morir, ni de padecer enfermedades, ni de luchar, ni de sentirse culpable en determinadas situaciones, etc. Entonces, dice que son situaciones que no podemos controlar, sí, y fue escrita por Karl Jaspers, o sea que esta es correcta en todo sentido. Vamos con esta otra. Fue escrita por Aristóteles. Ya sabemos que fue escrita por Karl Jaspers, o sea que eso ya estaría mal. Y habla de los 3 orígenes de la filosofía, eso es cierto, pero eso está mal. Entonces, acá habría que cambiarle el autor. Otra, dice que las situaciones límites son situaciones trágicas. Como veíamos recién en la definición de situaciones límites, no necesariamente son situaciones trágicas. Es una toma de conciencia de situaciones de las que no podemos escapar, que no necesariamente esa toma de conciencia se despierta con algo trágico. Entonces acá la respuesta, acá, situaciones límites, ¿son situaciones trágicas? No siempre. Entonces acá la modificación podría haber sido, dice que las situaciones límites a veces, o podrían ser, o no siempre, son situaciones trágicas. Después la última, Karl Jaspers es un filósofo de la antigüedad. No. Si ustedes, primero que la antigüedad es en Grecia, entonces ya ustedes ya saben que si dice que es alemán, medio que no entraría en la antigüedad. Así que esa no sería correcta. Nosotros no vimos todavía el tiempo donde está él, pero podemos decir que es un filósofo medianamente nuevo, no es un filósofo antiguo. Bien, sobre filosofía, porque estamos en la introducción, todavía no empezamos con la historia. Bien, ahora vamos sobre filosofía. Se origina en Grecia en la Edad Media. Bueno, todos sabemos ya a esta altura que la filosofía aparece en la Edad Antigua, ¿no es cierto? Antes de Cristo, acá. Entonces no podría ser en la Edad Media,
porque si observamos la Edad Media viene después del 476 después de Cristo. O sea que eso estaría mal. Acá habría que poner se origina en Grecia en la antigüedad. Es anterior a la mitología. Es antes de la mitología, dice ahí. Eso está mal, porque primero está la mitología y después viene la filosofía. ¿Cómo lo sabemos a esto? Eso lo tenemos cuando vemos literatura y mitología, o si no, cuando buscamos la diferencia entre, cuando hicimos la tarea 4, la diferencia entre mito y logos. ¿Para qué hicimos esa diferencia? Y para mostrar que la filosofía pega, es como que hace un cierre con la mitología y comienza con el pensamiento racional. ¿Se entiende? El mito es una forma de saber y después aparece la filosofía como otra forma de saber, a través de la razón o el logos. Entonces, esta puede ser, la puedes cambiar y poner, es posterior a la mitología, la filosofía. Es de origen griego, sí, y es anterior al nacimiento de Cristo. Como habíamos dicho, estamos en la antigüedad, por acá, entonces sí, es en Grecia y sí es antes del nacimiento de Cristo, o sea que esa es la respuesta correcta. Filo viene del romano y significa sabiduría. Vamos a la tarea 2, lo primero que vimos, filo significa amor, y acá dice significa sabiduría, mal. Y viene del griego, y acá dice del romano, o sea que esta está mal por donde la vean. Filo viene del romano y significa amor, eso está bien, que significa que es amor, pero no viene del romano. Entonces la respuesta correcta sí o sí es esta. Bien, sobre los primeros filósofos. Los primeros son los filósofos socráticos. Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Me falta una coma ahí. Bueno, vamos a la tarea donde empiezan con los filósofos los primeros, que es la tarea 4. Filosofía presocrática se llama, o sea que los primeros son los filósofos presocráticos. Los presocráticos son Tales, Anaximandro y Anaxímenes, eso está bien. Lo que está mal es que son presocráticos, no socráticos, o sea que eso está mal. Los primeros filósofos hablan de la diferencia de logos y mitología, que es lo que vimos hace rato, ¿no es cierto? La diferencia entre mitos y logos. Antes de la filosofía estaba el mito y después aparece la filosofía con la razón o el logos. Entonces sí, los primeros filósofos, o sea, los presocráticos, hablan de la diferencia de logos y mitología. Eso es correcto. O sea que esa debería ser. Vamos con la otra. Los primeros filósofos son los presocráticos. Eso está bien. Dijimos que los primeros filósofos son los presocráticos. Pero dice que los presocráticos son Sócrates, Platón y Anaximandro. Y ya habíamos visto que los presocráticos son Tales, Anaximandro y Anaxímenes. O sea que ahí estaría mal. Vamos con la otra. Los primeros filósofos eran posteriores, o sea, después de Sócrates. Sabemos que están los presocráticos y después, más adelante, en la tarea 9 recién, tenemos a los socráticos. O sea que primero son los presocráticos y después los socráticos. Sócrates forma parte de los socráticos. Entonces, los primeros filósofos eran los presocráticos. O sea que no pueden ser posteriores a Sócrates, sino anteriores a Sócrates. Y por último, el primer filósofo fue Anaximandro de Mileto. Sabemos, de vuelta a la tarea, vamos a la tarea 4, o la tarea 5 también, la tarea 5 habla de Tales, y dice, Tales de Mileto, es considerado el primer filósofo de la historia. Entonces, ¿quién es el primer filósofo? Tales de Mileto. Anaximandro fue el segundo. Así que esa está mal. Vamos con la siguiente. Sobre filosofía presocrática.
1. Los representantes de la escuela jónica eran 4 y creían que el arjé era el origen de todas las cosas. Bien, vamos a la escuela jónica, que eso está en la tarea 5, escuela jónica. Vemos fácilmente que los representantes son 3, ahí están, esos 3. Si no, más adelante, en algún lado, acá está. Siendo sus principales representantes Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Son 3, ¿ven? Entonces, los representantes de la escuela jónica no eran 4, eran 3. ¿Y creían que el arjé era el origen de todas las cosas? Podría decirse que sí. Fíjense después cuando ustedes lean esto, van a encontrar que para Tales de Mileto el arjé era el agua, para Anaximandro el arjé es el apeirón, origen de todas las cosas, eso es arjé, y para Anaxímenes era el aire, acá está, el arjé, o sea que todos creen en el arjé. Esa segunda parte está bien, lo que está mal es que eran 4, eran 3 en realidad. Vamos con la siguiente. La filosofía tenía una cosmovisión común del universo que entendía la necesidad de un orden que subyace al cambio. Como que era obvio que esa era la verdadera, pero tenía como esa definición un poco general que era quizás un poco confusa. Cosmos, cuando vimos la palabra cosmos en los presocráticos, nos referimos a entender el universo de manera armónico, ordenado, ¿bien? Y cosmovisión vendría a representar esa forma de entender el universo, o sea que la filosofía presocrática tenía una cosmovisión común, podríamos decir que sí, eso está en el texto, acuérdense en este, filosofía presocrática, esencia y orden, que estamos hablando justamente de la filosofía presocrática, o sea que sí, tenían una cosmovisión del universo que entendía la necesidad de un orden que subyace el cambio. Entendemos que en el cambio ellos buscan el orden y la armonía, o sea que podríamos decir que sí, esta es la correcta. Bien, eso requiere que se haya entendido más o menos de qué habla la filosofía presocrática, si no parece confusa, pero bueno, lo importante es que entiendan en qué consiste la filosofía presocrática y para eso hay que leer sí o sí este texto, que ahí un poco ordena esas palabras y le da una dirección. Bueno, después, o sea que esa es la correcta, creían en los dioses griegos y pensaban que la fisis o naturaleza cambiaba de acuerdo a la voluntad de los dioses. Creer que la naturaleza cambia de acuerdo a la voluntad de los dioses es propia del pensamiento mitológico. Y si decimos que los presocráticos son los primeros que abandonan el pensamiento mitológico, sería una contradicción que piensen esto, ¿no es cierto? Ahí estaba más difícil para cambiar, pero podrían poner, no creían en los dioses griegos y pensaban que la fisis o naturaleza no cambiaba de acuerdo a la voluntad de los dioses. Así lo podrían haber agregando esos no adelante. Bien, eran provenientes de Elea, por eso todos ellos pensaban que la verdad podía ser explicada a través del logos. ¿La verdad podía ser explicada a través del logos para la filosofía presocrática? Sí, eso lo pueden encontrar en un montón de lugares cuando vean la definición de logos. Bueno, en la introducción de esta podría estar, acá dice, ¿qué es el logos? Es capacidad humana de comprender el universo. Es en este sentido, somos seres capaces de contemplar la verdad. O sea que el logos nos permite acceder a la verdad. Eso está bien. El tema es que no eran provenientes de Elea todos. Si ustedes revisan, estamos hablando de los presocráticos, ¿no es cierto? Y un grupo de los presocráticos era la escuela jónica y dice: la escuela jónica nace en Mileto, o sea, no en Elea. Eran provenientes de Mileto, podrían haber puesto ahí. Y después la última, los presocráticos estudian la filosofía moral. Bueno, ya hemos visto un montón de veces que los presocráticos, más abajo,
los presocráticos, por ejemplo, Tales de Mileto, fue el primero que mostró interés en el estudio del universo. O sea que todas las preguntas, pues, o sea, no es que por eso se deduzca necesariamente, pero sí podemos ver que las preguntas de los presocráticos o la filosofía presocrática están apuntados a la naturaleza, a la physis, a la esencia de las cosas, ¿sí? Y esto siempre está direccionado a resolver cosas tangibles, no la moral, ¿sí? La moral correspondería más a los filósofos socráticos. Entonces podrían haber cambiado presocrático por socrático acá, o filosofía en vez de moral podría ser la naturaleza. Estudiaban la naturaleza. Bien, siguiente, filosofía socrática. Sócrates da origen a una filosofía basada en el estudio de la naturaleza. Los que estudian la naturaleza habíamos visto que eran los presocráticos, o sea que los socráticos no. Si vamos al texto donde hablan de los socráticos, en la tarea 9, bien, vamos a ver que los temas que se tratan es, por ejemplo, justicia, ¿qué es la justicia? Esencia de la justicia. Esto capaz que no lo vimos con detenimiento, pero sepan, bueno, acá tienen otro, por ejemplo, en qué consiste la belleza, qué es la virtud, bueno, acá qué es la ciencia, puede confundirnos un poco, la belleza, la ciencia, la virtud. Fíjense que las preguntas están dirigidas a un conocimiento más relacionado con las humanidades. El bien, los conceptos, la teoría de las ideas, todo eso es humanidades. Entonces, no estudian la naturaleza, estudian más bien el concepto, o sí, los conceptos o los universales, cosas más de las humanidades, para distinguirlo a grandes rasgos, claramente. Después tenemos tanto Sócrates como Platón y Aristóteles escribieron obras en forma de diálogo. Mal. Por ejemplo, acá cuando lean se van a dar cuenta que dice: fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes, fue maestro de Aristóteles, y dice: cabe destacar que no hay ninguna evidencia de que Sócrates haya publicado algún escrito de su autoría, o sea que ya es falso. Él no escribió nada, así que no puede ser. La mayéutica era una técnica o arte que ayuda a los hombres a encontrar en sí mismos la verdad. Bien, entonces método para alcanzar la verdad, y vemos que el método se llama mayéutica. ¿La encuentran en sí mismos? Sí. Si ustedes leen la sistematización de la mayéutica, van a encontrar que la conclusión la llega, o sea que el discípulo llega a esa conclusión a través de sí mismo, no es que espera que alguien le diga cuál es la verdad, sino que él mismo llega al conocimiento. Y esto se puede notar también en la reminiscencia, porque consiste en recordar, y el recuerdo es un proceso que uno hace consigo mismo, no es algo que venga de afuera. Entonces ayuda a los hombres a encontrar la verdad en sí mismos, ¿sí? Eso está bien, o sea que esta sería la correcta. Vamos con la siguiente. Dice: ¿Platón y Aristóteles eran maestros de Sócrates? No, sabemos que Sócrates era maestro de Platón y de Aristóteles, y eso lo tenemos. Recién lo vimos. Fue maestro, o sea, Sócrates fue maestro de Platón, quien a su vez fue maestro de Aristóteles. Dice: ¿el concepto de reminiscencia es igual al de vidas pasadas? No, la idea de vidas pasadas es como si el alma tuviera distintos tipos de vida, pero esas vidas, la pasada y la que vendrá, digamos, es como si tuvieran el mismo valor, no es que hay una jerarquía de una vida más importante que la otra, digamos.
En cambio, en este caso, la vida anterior para los filósofos socráticos, en todo caso, es una vida mucho más importante que esta porque esta vida representa una vida superficial. Es como un error nuestra vida acá en el mundo sensorial. Es un error y la verdadera vida, la vida que nosotros anhelamos inconscientemente en todas las búsquedas que hacemos de la vida, es la vida que nosotros contemplamos la verdad. Y es la anterior, la que nos que es a la que estamos destinados, digamos, a volver. Entonces, no es lo mismo el concepto de reminiscencia, que es recordar esa vida esplendorosa pasada a la que tenemos que volver, que el concepto de vidas pasadas. Bueno, y la última, sobre la alegoría de la caverna y teoría de las ideas. Bueno, todo eso lo tienen, ya saben, la tarea 11. Eso está en la tarea 11. Platón tienen acá la alegoría de la caverna, cualquiera de las dos versiones está bien, y la teoría de Platón. Vamos a la teoría de Platón. Dice, el mundo inteligible, porque habíamos dicho que hay dos mundos, el mundo sensible y el mundo inteligible, corresponde a lo sensorial, lo tangible. Bueno, mientras se carga, nosotros sabíamos que el mundo inteligible es un mundo abstracto de sentidos, es decir, que no existe lo sensorial en lo inteligible, o sea, que esto es incorrecto. Después dice, Sócrates inventa una alegoría para explicarnos que lo sensorial es una ilusión. Hay una alegoría, que es la alegoría de la caverna, ¿no es cierto?, que explica que lo sensorial es una ilusión, pero no la inventa Sócrates, ¿sí? La inventa Platón. Después dice, lo sensorial responde al conocimiento externo e inmutable. Habíamos dicho, bueno, ahí se cargó el texto, que teníamos dos realidades. El mundo. Dice, Platón consideró que la realidad se divide en dos grandes géneros, mundo sensible o mundo visible y el mundo inteligible o mundo de las ideas. El mundo de las ideas está poblado por entidades absolutas, universales. Todo eso quiere decir de que no corresponden a lo sensorial. En cambio, el mundo sensible es el conjunto de entidades que se ofrecen a los sentidos, o sea, es súper sensorial. Es decir, que nosotros accedemos al conocimiento a través de realidades particulares o cambiantes. O sea, esto yo lo expliqué un montón de veces en clase, pero por ahí quizás todavía cuesta diferenciar. Lo sensible se refiere a lo sensorial, es decir, a lo que accedemos a través de nuestros 5 sentidos. Ahora, por ejemplo, lo que yo estoy diciendo, a ustedes les llega a través de los sentidos, ¿no es cierto? A través del oído y de la vista. Bien, esa realidad para ellos corresponde al mundo sensible, al mundo sensorial. Pero hay una realidad que no corresponde a ninguna de ellas, ninguno de nuestros 5 sentidos. Pensemos algo que no tenga ni gusto, ni olor, ni sensación física, ni colores, como que tiene que ser abstracción pura. Esa abstracción pura, que podrían ser las matemáticas, el razonamiento, los conceptos o, como dicen ellos, entidades absolutas, acá, perdón, si no voy a confundir, entidades absolutas, los universales, todas esas cosas no tienen, no acceden, no llegamos a ellas a través de los sentidos, dice Platón. Entonces, eso corresponde al mundo inteligible, lo que no es sensorial. Bien, entonces dice, vamos de vuelta. ¿El mundo inteligible corresponde a lo sensorial? Claramente no, dijimos que lo sensorial corresponde al mundo sensible. Lo sensorial responde al conocimiento eterno e inmutable.
No. ¿Quién corresponde al conocimiento eterno e inmutable? El mundo inteligible, acá estaría cambiado. Para los socráticos la verdad no podría basarse en el conocimiento adquirido por medio de los sentidos. Esa es la verdadera, porque si vamos acá, bueno, no. Acá dice, muestra que el conocimiento no puede referirse a lo que se ofrece a los sentidos o cosas sensibles. Por ello es preciso suponer que el conocimiento estricto o absoluto necesita referirse a entidades absolutas a las que se les llamará ideas en muchas ocasiones. Entonces, la verdad no puede basarse en el conocimiento adquirido por los sentidos. ¿Sí? O sea que esa sería la correcta. Y última, los esclavos en la caverna, ¿se acuerdan la alegoría de la caverna? Son personas que creen en la magia. O sea, los esclavos en la caverna, o sea, el significado que le da Platón es que nosotros, los seres humanos, estamos atrapados en el mundo sensorial y no percibimos más allá de ello. Y para él lo sensorial es una mera ilusión o una mera copia de la realidad que no podemos ver porque estamos cegados por nuestros 5 sentidos. Eso sería. Entonces, no es que nosotros creemos en la magia, ¿no es cierto? Sino que creemos en los 5 sentidos en todo caso, o en lo sensorial o en lo tangible, o personas que no hemos conocido el mundo inteligible en todo caso, o que no lo recordamos. Y bueno, esas serían las respuestas de este repaso. Espero que les pueda servir de ayuda para estudiar.